¿Qué es el efecto Rick Grimes y cómo este influyó en todos los personajes de The Walking Dead y en nosotros quienes vimos la serie? En este video quiero hablar de este efecto y cómo influyó en todos o casi todos los personajes que vimos, incluyendo villanos, pero también cómo a nosotros como espectadores, como fans, puede influir este personaje en nosotros. Hablaré de cómo afectó a cada uno de los principales de la familia que fueron de la temporada 1 hasta la 6. Y es que el efecto Rick Grimes yo podría definirlo como el liderazgo, las decisiones y la evolución que él tuvo con cada uno de los personajes con los que se cruzó. ¿Pero qué es el efecto Rick Grimes? Este para mí es la forma en la que cambió e influyó en otros, en los valores, filosofía y personalidad que definen al personaje principal de la serie. Este efecto es justamente eso que moldeó e hizo ver otras perspectivas a los personajes y a nosotros, además de enseñarnos diferentes ideas a lo largo de su desarrollo como personaje. Rick es el epicentro de las transformaciones, de lo que nuestras decisiones pueden causar en nosotros. El efecto es una representación de cómo este se expande en los demás. Este nos hace ver que todos podemos cambiar y adaptarnos. Por eso algunos lo llaman el superviviente perfecto, porque el efecto Rick es el conjunto de cualidades que una persona debe tener para avanzar en el mundo, y en mi opinión también puede ayudarnos a nosotros los que vimos la serie. Hay que aceptar que Rick Grimes cambió bastante su desarrollo, de eso no hay duda, pero como que sus valores hacia los demás, hacia las personas que le importaban, fueron los mismos. Sus acciones, a pesar de ser inmorales, siempre el punto de ellos eran proteger a su familia, siempre. Seguían esa línea, esa ruta, nunca se desvió. Su forma o su persona solo se adaptó, pero su forma de ser seguía siendo la misma, de cuidar. Pero en cambio otros personajes como Gabriel, Michonne, Carl, Abraham, Maggie, Glenn, Daryl, Aaron y otros, sí tuvieron cambios en su personalidad, en su forma de ser. Para mí, Gabriel pudo ser uno de los cambios más grandes. Recuerden que era un cobarde que solo huía y veía por él, y al final de la serie fue quien salvó a las personas abriendo la reja donde vivía Pamela Milton. Daryl, de ser un lobo solitario que era egoísta y grosero, a ser un hombre protector, y que Rick le mostró lo que es la lealtad y la importancia de estar en grupo. Y es que para definir el efecto Rick Grimes deberíamos separar sus más grandes cualidades y cómo éstas influyeron en diferentes personajes. Podríamos empezar con el liderazgo, algo de lo que ya he hablado en este canal. Él siempre fue compasivo y optimista, a diferencia de Shane, pero jamás perdió la esperanza ni su objetivo. Siempre vio por todos antes que él, cosa que un líder debería de hacer. Algo que influyó en Maggie al ver por su gente en Hilltop. Y no sé ustedes, como espectadores, qué piensen sobre este aspecto, y me gustaría leerlos en los comentarios, pero en lo personal para mí Rick Grimes es la muestra de cómo debería ser un líder. No recuerdo así a otro personaje en alguna película o serie, tal vez Máximo en Gladiador, podría ser otra buena representación, pero Rick siempre puso la seguridad de los suyos antes que cualquier cosa. Me mostró que uno debe dar lo mejor para el cuidado de los demás, dar el ejemplo con acciones, escuchar y conversar. No dar miedo, sino hacer que te respeten por tu liderazgo y compasión, y eso Rick lo hacía de buena manera, logró muchas cosas con eso. Él fue buena gente con extraños solo porque su familia lo decía. Él escuchaba a los demás, como por ejemplo con Aaron y Gabriel. Además, Rick jamás tuvo miedo de pelear por lo suyo. Uno jamás debe buscar eso, sería la última arma, pero no la primera. Uno no debe huir de los problemas, debe ser suficientemente valiente para poder enfrentarlos cuando lleguen esas adversidades. Debe estar dispuesto a dar todo, a siempre buscar la paz, y eso hizo en las primeras temporadas. Como con Abraham, él se iba a llevar el camión y Rick estaba dispuesto a pelear con él a pesar de las diferencias físicas. Y es que la compasión es otro pilar en ese efecto. Michonne, Carl, Tyrese vieron eso con él de cerca. Recordemos que cuando ella llegó a la prisión, Rick con precauciones la aceptó y después le dio el beneficio de la duda conforme fueron conviviendo. Carl la rechazaba y dudaba en ella, pero Rick le enseñó a su hijo que debía esperar, ser compasivos, y solo vean el capítulo donde se reencuentran con Morgan, una muestra de compasión a lo largo de ese episodio. Ahí Michonne, Carl y Morgan vieron ese efecto Rick Grimes. Con Tyrese también lo tuvo,
Después de darle tremenda madriza, Rick fue compasivo con él y más al salvar a Judith. Por ahora el liderazgo y la compasión son dos demás aspectos del efecto Rick Grimes. A mí el segundo me enseñó a que es mejor ser compasivo con todos, tratar con respeto y por igual a todos, ser buena persona, porque ¿de qué me sirve ser malo o faltar al respeto a los demás si eso no va conmigo? Michonne, para cuando fue líder en Alexandria, perdió eso, pero después la recuperó gracias a Judith. Carl, después de matar a un niño y ser grosero con otros del grupo, como con Carol, a ser un joven que después respetaba y ayudaba a los demás, como con Siddiq. Tyrese en sí ya era buena gente, era buen chico, no mataba ni una mosca, pero al ver que Rick le agradeció y se disculpó, y estaba dispuesto a encontrar a quien mató a su novia, pudo ver que la gente puede ser buena, como él, que no todos son villanos. Aaron y Gabriel tal vez no tuvieron tanta compasión de Rick. Pero otro de los pilares del efecto Rick Grimes y que a nosotros como espectadores nos gustó ver fue la solidaridad, ya que solo pensemos en los que fueron el grupo inicial y luego los que llegaron a ser en la temporada 4-5. Si lo vemos detenidamente, Abraham, Rosita y Eugene fueron muy bien aceptados por Rick, el líder de la manada, y eso no era tan fácil. Para Gabriel no lo fue. Pero el señor Grimes fue solidario con ellos porque, en palabras de él, si son amigos de Glenn y Maggie, son amigos nuestros. El efecto Rick Grimes nos enseñó la definición de la solidaridad con estos tres personajes. No eran parte de su familia, no tenían ninguna relación, pero Rick los iba a ayudar en su misión de proteger a Eugene y conseguir un vehículo. Siempre estaba dispuesto a ayudar. En la temporada 3 no tanto, porque había perdido a Lori y rechazó a Tyrese y Sasha. Pero se entiende, después los acogió y les dio la bienvenida a ellos dos, más las personas de Woodbury. Rick te aceptaba en su grupo y te hacía uno de los suyos, y después te hacía cercano a él. Daryl Dixon puede ser un ejemplo de esto. Cuando se conocieron, le dijo lo que le hizo a su hermano y fue solidario para ir con él a rescatarlo, todo un verdadero hombre. Le enseñó que el problema de uno del grupo es el problema de todos y si nos ayudamos, tenemos más probabilidades de salir adelante. Daryl venía con la idea de Merle, la filosofía de su hermano de solo pensar en ellos. Pero Rick Grimes lo encaminó a un sendero de solidaridad, donde siempre ayudarás a alguien porque, en palabras de Carl, nosotros somos fuertes, por eso debemos ayudar a otros. Y eso me suena mucho a un héroe, algo que diría alguien como Spider-Man o Superman. Pero regresando a Daryl, esa solidaridad la vimos cuando él ayudó a Dwight y a su esposa cuando estaban escapando de los salvadores. O cuando él ayudó a Leah, dos personas solitarias, y él de vez en cuando la ayudaba o le daba comida. No puedo incluir a Aaron en este aspecto, ya que él ya era así. Él, al observar al grupo de lejos, vio que Rick ayudaba. Abraham y Rosita ya eran fuertes y bastante habilidosos. De Rick aprendieron a siempre ayudar a otros, porque antes solo pensaban en su misión, en conseguir lo suyo. Sí dieron apoyo a Glenn y Tara, eso se muestra, pero tenían más en mente su misión, sobre todo Abraham. Pero al llegar a Alexandria, ellos salvaron a otros que no sabían pelear. Rosita, más que nada en las últimas temporadas, imponía mucho respeto por su manera de salvar y de luchar. Ella sola podía con quien sea, hasta con Beta. El efecto Rick Grimes solo los encaminó en pensar en los demás. A Glenn tampoco lo incluye en esto porque él ya era así, él lo salvó del tanque rodeado de caminantes. Con el gobernador también fue así Rick Grimes, sobre todo en la batalla con la prisión. Rick sabía que esto acabaría mal para todos, nadie ganaría, cosa que al final sucedió. Pero antes de eso, Rick llegó a dar un punto medio, donde pudieran convivir todos sin matarse entre sí, porque justamente es humanos contra caminantes, no humanos contra humanos. Les dijo que podrían quedarse en la prisión. Algunos dudaron, pero el gobernador fue quien arruinó todo. Tara es una muestra de cómo el discurso de Rick tuvo un efecto en ella, pero también influyó en villanos, entre comillas, como Shane. Él le dijo que la decisión correcta es la que te mantiene vivo, y sí, esto me hace pensar en otro pilar del efecto Rick Grimes, que es el adaptarse. Para muchos, sobre todo en la temporada 5, les enseñó a adaptarse al mundo, más que nada en los de Alexandria. Personas que estaban en zona de confort y que vivían en un sueño, se tuvieron que adaptar. Shane le dijo eso a Rick,
pero no esperaba que su hermano se adaptara tanto y matara a gente, incluso hasta a él mismo, para así sobrevivir. Y es que en un mundo que no necesariamente tiene que ser ficción, nosotros debemos adaptarnos a los cambios. Como audiencia podríamos aprender esto, adaptarnos a lo que va sucediendo en el mundo, al entorno, incluso donde estemos, porque si no nos comerán. No literalmente, pero nos costará más sobrellevar el tiempo donde estemos. Y Rick entendió eso. Si no hacía lo que se tenía que hacer, te mueres tú y tu familia. Si no, recordemos cuando los hombres que venían con Daryl estaban amenazándolos y lo que tuvo que hacer Rick para salir vivos de ahí. O cuando salieron de Terminus en su camino por la carretera, todos se adaptaron a no tener agua y comida y buscar lo que encontraran. Él de hecho contra Negan se adaptó a sus reglas por miedo y por desesperación. A muchos personajes les costó eso, estaban como que en contra de eso. Pero era lo mejor por el momento. Después se adaptó a lo que era mejor a largo plazo. Y es que no recuerdo un personaje honestamente que se haya adaptado tanto como por ejemplo Herschel, ya que él era alguien cerrado y quería solo vivir en su granja y creía que los caminantes eran personas, pero el efecto Rick Grimes lo hizo darse cuenta de cosas, de dudar de sí mismo, de lo que creía. Se adaptó a vivir con solo una pierna y a cuidar de los demás en la prisión. Creo que hasta se lo dijo a Rick, que gracias a él pudo ser un mejor hombre y un mejor padre. Le mostró algo más, le mostró que estaba equivocado, pero eso también puede influir en nosotros. No hay nada malo en equivocarse, lo malo sería seguir en el mismo camino o creencia sin llegar a ningún lado. Con Glenn esto también pasó, era un joven inocente y se adaptó gracias a lo que Rick le enseñó, a que no hay nada de malo en tener miedo al cambio, a lo nuevo, como cuando él le dijo que Maggie la amaba y él no pudo regresárselo. Rick le aconsejó que se aventara, que el mundo estaba en su fin y era mejor hacerlo que esconderse. Esa adaptabilidad o enfrentarse a sus miedos, podemos darnos cuenta que lo cambió bastante, porque también en la conversación que tuvo Rick con Dina al llegar a Alexandria, esa plática nos muestra a un Rick que ve el mundo como realmente es. Hasta parece que está describiendo a la sociedad en la vida real. Y es que el efecto Rick también influyó en personas muy complejas como Negan y Carol. No les voy a mentir, pero me costó ver cómo Rick o el efecto de él influyó en estos dos, pero al final pude encontrar algo que por ejemplo puede ser el perdón y el confiar en sí mismos. Proteger a los tuyos también puede ser algo del efecto Rick Grimes y de hacer lo que se tenga que hacer, de hacer lo necesario para proteger a los nuestros. Por ejemplo con Carol, después de haberla expulsado de la prisión y que ella lo salvó en Terminus, él se disculpó y le agradeció. Rick con muchos mostró esa cualidad de disculparse, de saber aceptar sus errores y valorar más su relación con ellos que poner primero tu orgullo, cosa que sucede mucho en la vida real. El efecto Rick Grimes puede influir mucho en nosotros, ser lo suficientemente humildes para aceptar nuestras equivocaciones y que nunca es tarde para cambiar. Negan es un ejemplo de eso. Rick no lo perdonó a él, sino perdonó la situación y a él mismo por no haber cuidado de Glenn, Abraham y Carl. Le mostró a Negan que puede haber otro camino para hacer las cosas, que podemos tener siempre una segunda oportunidad, y es que por más que lo odiemos a él, gracias a Negan pudieron vencer a los susurradores y estoy seguro que esos enemigos sí hubieran acabado con las comunidades. Carol soltó a la bestia que Rick mantuvo en prisión. Esto me recuerda a la frase de Marco Aurelio que dice: la mejor venganza es no ser como aquel que hizo el daño. Rick no fue como Negan. Este villano aprendió que se puede cambiar y que a pesar de que nos rechacen y cometamos errores, siempre podemos hacer las cosas diferentes. Nunca es tarde para eso. Eso hizo con su esposa Lucille. La engañó antes de la caída y después enmendó sus errores, siendo un gran esposo con ella. De hecho, Lucille había dicho que ya le había compensado todo su error por haberla cuidado tan bien. Con Maggie, sí, nunca lo perdonará, pero le mostró que ya era otra persona. Todo porque Rick le enseñó a Negan que las cosas no tienen por qué ser de una manera. Con Aaron y Gabriel, personajes para mí infravalorados y que recomiendo que vean la serie otra vez para así ver más a estos dos, también influyó mucho el efecto. En ellos pudimos ver lo importante de hacer lo que se tenga que hacer, de hacer lo necesario para proteger a los nuestros. Y es que como Negan, siempre tendremos segundas oportunidades. Si recuerdan, Gabriel dejó afuera a su gente de la iglesia y murieron por los caminantes.
Él, en el último capítulo de la temporada, abrió las puertas para salvar a las personas. Tuvo su segunda oportunidad gracias a que Rick le mostró que debíamos ayudar. Con Aaron, de ser un hombre todo amable e inocente, ser un cabrón, badass, dispuesto a matar a quien sea. Hasta aprendió a pelear porque Jesús le enseñó. Todo para estar listo para defender y proteger. Cosa que aprendió de Rick Grimes al ver cómo protegía como perro a los suyos. Este personaje, al ser inocente, no sabía con quién se metía, pero gracias a Rick y su grupo, aprendió a no confiar fácilmente en cualquier persona. Hasta verlo como era en las últimas temporadas te daba miedo, sí dudarías en meterte en pelea con él. Pero también el efecto incluye en confiar en nosotros. Carol puede representar esto, de ser una mujer indefensa a tener muchas combinaciones de lo que era Rick, entre ellas confiar en sí mismo, como por ejemplo, ella jamás dudaba de sus capacidades, ya que era una bestia. Rick dijo que era una fuerza de la naturaleza esa mujer. Y es que con este efecto quiero dar a entender que siempre podremos cambiar y evolucionar para nosotros mismos. Rick confiaba a muerte en ella, jamás dudó de lo que podía hacer, eso es el efecto. Sí, obvio hay que pensar en los demás, pero Carol te muestra que uno vive para sí mismo, tu vida es tuya y puedes vivir como quieras. Ella vivía para su esposo Ed y al no tenerlo a él ni a Sofía, Carol ahora podía vivir para ella misma. Solo hace falta creer en uno mismo y, como ella, podemos hacer lo que sea. Y es que este efecto Rick Grimes en Glenn creo que lo potenció más. Ya era buena persona, solo hacía falta que estuviera dispuesto a hacer lo necesario. Cosa que a este Glenn le costó bastante. A veces hacer lo necesario es aceptar las cosas que no nos gustan, como dejar ir a Daryl con Mer o aceptar a Mer en la prisión, o el atacar antes a los salvadores antes de que ellos les hicieran algo. Glenn aprendió a nunca tener miedo, o más bien a no actuar solo por miedo, sino a pesar de tenerlo, hacer las cosas. Por eso Glenn no dudaba en ir por lo que quería, que era Maggie, en valorarla a ella y hacer lo que sea para cuidarla, como enfrentarse a Bram, a muchos caminantes y a otros personajes que le querían hacer daño. Rick le dijo que si la amaba, se lo dijera. Solo con esas palabras se lanzó a siempre proteger y amar a Maggie y ser lo mejor para ella. Rick solo le dio ese empujón que necesitaba. Este efecto pasó con muchos personajes secundarios, por ejemplo con los de Alexandria. Dina, gracias a Rick, abrió los ojos y ahora no tenía miedo de matar caminantes, aunque no les atinaba en la cabeza. Pero por ejemplo otros de la comunidad también tuvieron eso. En el final de la guerra contra los salvadores, este efecto también se vio. Rick, al decirles a los villanos que los caminantes eran realmente los malos, todos estos humanos vieron que él tenía razón, que no servía de nada pelearse entre ellos. Rick, al crear el puente, quería mostrar esa conexión entre personas para así salir adelante entre todos. Hasta en la temporada 9 vimos cómo la gente lo admiraba, como si fuera famoso. Y algo que noté en las últimas temporadas fue como Judith, ya que era un poco más grande, tenía eso y mostraba a personajes como Negan, Michonne y Daryl ese efecto Rick Grimes, como si ella mantuviera vivo ese espíritu. Tan solo ayudando a Magna, Yumiko y los demás para traerlos a su comunidad, me hizo ver que ella tenía ese efecto Rick Grimes por dentro y me gustó que lo mantuvieran en cierta forma. Y en sí esto sería todo por el video de hoy, amigos, espero les haya gustado. Comenten qué piensan de este efecto Rick Grimes. ¿Consideran que se quedaron con algo de él? ¿Y qué les gustó ver? Y si algo más me habrá faltado de cubrir en este video. Si quieren apoyarme pueden hacerse también miembros del canal, dejar su like y compartir. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, cuídense y adiós.